noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias al doctor Daniel Sobato, que se encuentra en México y que viene a nuestro estudio nuevamente de CNN. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, querida. Gracias al director para América Latina y el Caribe de IDEA, que es este Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Bueno, Daniel, debo decir que tú y yo estamos conversando el lunes. Este programa se está transmitiendo el martes. Yo estaré ya en Nicaragua. Desde aquí mandamos saludos a Nicaragua en el festejo de los 15 años de esta semana con el colega periodista Carlos Fernando Chamorro. Aquí estaremos compartiendo con los colegas de Nicaragua precisamente un debate y una discusión sobre periodismo y libertad de expresión. Así que debemos decir, Daniel, que estamos conversando en este programa que es grabado y transmitido este martes, a horas de que sucedió la elección presidencial en Guatemala, a horas de que estamos siguiendo de cerca a este país que nos obliga a revisar lo que pasa en este lugar como punto de referencia para pedirte que nos permitas conocer tu mirada de la región de América Latina, que va junto con pegado por muchos fenómenos que están coincidiendo precisamente en la región. Pero si te parece, empecemos precisamente por Guatemala, este lugar en donde estamos viendo cómo un presidente es obligado a renunciar, un presidente como Otto Pérez Molina es llevado a prisión, se abre una investigación sobre la línea, este proceso de defraudación fiscal que ha generado un escándalo y que le toma a Guatemala precisamente el punto de las elecciones presidenciales y un presidente en la cárcel, un presidente que tuvo que renunciar en la cárcel. ¿Qué representa el caso Guatemala? ¿Qué significa en sus componentes? Y luego vamos a América Latina. Querida Carmen, mira, Guatemala está cumpliendo 30 años del inicio de su proceso democrático, que inició en 1985 con las elecciones del 85 y que estamos ahora con estas elecciones del pasado domingo. Por un lado, ha dado un ejemplo muy importante respecto de el impacto y las consecuencias que pueden llegar a tener en la lucha contra la corrupción cuando la ciudadanía se moviliza de manera sostenida, como lo ha hecho a lo largo de 5 meses, de abril a septiembre, exigiendo el fin de la impunidad. El tema de la lucha contra la corrupción y el hartazgo de la ciudadanía frente a los escándalos de corrupción y de la impunidad es un tema que no solamente afecta en este momento a Guatemala, sino a varios países más de América Latina que luego podemos analizar. Entonces, ese es un primer elemento. Segundo, el papel muy importante que la CICIG ha jugado, esta Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, porque conjuntamente con la Fiscalía han hecho una alianza entre un organismo internacional y un organismo nacional para precisamente poder hacer una investigación a fondo que pueda tener todos los elementos de prueba para comprometer en primer lugar, como fue a la ex vicepresidenta hoy, y luego al presidente Otto Pérez Molina. Yo llamo esto una prótesis de la justicia, porque Guatemala se había quedado sin justicia independiente y no había manera que esto hubiese podido pasar si no se le ponía esta prótesis de la cual la comunidad internacional trae a Guatemala, llevan a cabo una investigación muy a fondo, con una persona muy valiente, como es el director de la CICIG, Vázquez, y a partir de ahí, obviamente, se dispara este proceso. Ahora, lo inédito es que este proceso de renuncia del presidente tiene lugar 72 horas antes de una elección nacional. Nunca habíamos visto esto en América Latina. Y contra todos los pronósticos que se había hablado de que iba a haber un alto grado de abstencionismo, de que las elecciones podían llegar a ser atravesadas por temas de violencia, etcétera, etcétera, hemos tenido el día de ayer una elección con una muy alta participación, 70%, que si bien está dentro del promedio latinoamericano para una elección presidencial, para una elección como un país como Guatemala, es un porcentaje de participación muy importante, sobre todo en este contexto. Por lo tanto, la gente no se movilizó solamente en las calles, sino que también se movilizó, después que hizo su trabajo como ciudadanos en las calles, también se movilizó como ciudadanos para ir a votar, con lo cual creo que es un doble elogio y reconocimiento que tenemos que hacerle al pueblo de Guatemala, que creo que no solamente
actuó como pueblo, sino que actuó como ciudadanos en pleno uso y ejercicio de los derechos. Primero movilizándose en contra de la corrupción y también con el mismo fervor democrático, movilizándole para ir a votar y diciendo: creemos y queremos seguir fortaleciendo y manteniendo la democracia. Así que me parece que es un elemento muy importante a tomar en cuenta, cuyos efectos no sabemos aún si van a terminar replicándose en algún otro país de América Latina, quizás en algún país vecino de Centroamérica, como podría ser, entre otros, quizás la posibilidad en Honduras. En Honduras. ¿Efecto contagio? Más que un efecto contagio, creo que es un efecto de reafirmación. Hasta ahora había la sensación de que prácticamente era casi que imposible que el pueblo movilizado, organizado, que la ciudadanía, a través de manifestaciones en la calle, uno podía expresar el mal humor, pero realmente no podía forzar una situación de mandar un presidente a la cárcel precisamente por escándalo de corrupción. Entonces comienza a decir: oye, si en Guatemala se pudo, quizás nosotros aquí también podemos. Y ahí es donde creo que puede haber un efecto no tanto de contagio, sino como de reafirmación, diciendo: nosotros también queremos, en ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, salir a reclamar que haya justicia y el fin de la impunidad. Y sin duda se está diciendo, por lo menos en México, en las redes sociales, es claro que mucha gente dice: si Guatemala pudo, ¿por qué no en México? Correcto. Se procesan asuntos de alto impacto social, digámoslo así. Hay casos y situaciones gravísimas en México en materia de violaciones a derechos humanos, como Tlatlaya, ahora Ayotzinapa, que también entra en una recta absolutamente distinta con la intervención internacional, el tema de la Casa Blanca, en fin. En México está el tema. En Brasil, supongo que los brasileños estarán también preguntando qué puede pasar con Dilma y el proceso también anticorrupción que se está dando. Y Chile, y bueno, la región que tiene en este momento, como platicábamos antes de entrar al aire, de grabar este programa, que tiene un conjunto de cosas que van creando un clima complejo y difícil. Cuéntanos tu visión. Sí, antes de ir ahí, quería nada más, para cerrar el capítulo de Guatemala, como sabemos, claramente tenemos una situación de una definición de quién quedó en primer lugar, pero Jimmy Morales, pero hay una situación casi de empate técnico entre el segundo y el tercer lugar. Valdizón y Sandra Torres. Entonces, esta es otra de las sorpresas que nos trae esta elección, porque hasta hace muy poco Valdizón claramente era la persona que al menos iba a ganar claramente en la primera vuelta, aunque después tuviera que ir a una segunda vuelta, como es la tradición en Guatemala. Ahora pareciera ser que ese no es el caso, y vamos a ver en los próximos días cómo se decanta, quién pasa esa segunda vuelta. Va a haber toda una instancia de revisión judicial de esos resultados, y esperemos, eso sí, Carmen, de que este resultado tan ajustado en el segundo lugar, de quién pasaría la segunda vuelta, no genere ningún tipo de violencia y se maneje con mucha tranquilidad. Oye, y ya que regresaste, desde luego, y ya que regresaste, Daniel, al tema Guatemala, dejamos un momento a América Latina y esta revisión general. El perfil o los perfiles de los candidatos a la presidencia de Guatemala son todo un tema, desde luego. Muy particularmente Jimmy Morales, este hombre cuya tarea o profesión ha sido de comediante. Todo un tema, un personaje que puede llegar a la presidencia de Guatemala, que es absolutamente un fuera de lugar dentro de la clase política guatemalteca. Correcto. Eso lo hemos visto en casos anteriores en América Latina, cuando hay un fuerte rechazo ciudadano a lo que podríamos llamar la élite política tradicional, como estaba en el caso de Guatemala. Entonces la gente busca desesperadamente una figura que no tenga absolutamente nada que ver con la élite política tradicional y que no tenga ningún escándalo, ninguna sospecha de corrupción. Y casualmente, la persona que termina ganando las elecciones en Guatemala termina siendo una persona de que hasta hace muy poco tenía 1 o un 2% de intención de voto y capitaliza esta crisis de desconfianza, este fuerte rechazo a la clase política y termina quedando en primer lugar.
todavía no ha ganado y todavía no es el presidente. Pero es un fenómeno. Pero es claramente un fenómeno. Como vimos, es un claro fenómeno de outsider, como lo vimos en su momento con Fujimori en Perú y en varios otros casos más. Por ejemplo, Evo Morales en su momento cuando llega después de la crisis política profunda en Bolivia, con Goni Sánchez de Lozada, o como llega Correa en Ecuador. Claro, en algunos casos, como el de Correa, como el de Evo, eran personas que tenían obviamente una trayectoria política. El caso de Fujimori no era así, y el caso de Jimmy Morales es obviamente un fenómeno que solamente se explica por este rechazo y hartazgo y cansancio que la ciudadanía guatemalteca tiene respecto de la élite política, ¿no? Pues un expresidente en la cárcel y un comediante como probable presidente de un país en un momento tan particular como Guatemala. Hay que tomar en cuenta que también en Guatemala el tema de presidentes teniendo problemas con la ley no es un tema nuevo que afecta a Otto Pérez Molina. Recuerda que llevan varios. Jorge Serrano Elías, con el intento de autogolpe que dio, tuvo que terminar yéndose a vivir a Panamá. Luego tenemos varios casos más de presidentes con fuertes sospechas de corrupción. O sea, esto es una característica lamentablemente muy presente en el caso de Guatemala, que es producto de su marcada debilidad institucional y a su vez de un sistema de partidos políticos que ha quedado pulverizado, altamente fragmentado y muy volátil. En Guatemala, desde 1985 a la fecha, ningún partido que llegó al gobierno luego pudo repetir ese mismo partido en la siguiente elección, o sea, ganar esa elección. Siempre hubo alternancia perfecta y a su vez tenía serios problemas para seguir existiendo políticamente como partido. Es decir, hay un proceso de un alto grado de mortalidad política en el nivel del sistema de partidos políticos de Guatemala, ¿no? Pues ahí está Guatemala y su circunstancia que seguiremos muy de cerca, y efectivamente son horas importantes de definición en la numérica electoral a partir de lo que estás contando precisamente de la elección presidencial. Daniel Sobato, después de la pausa, bueno, regresemos, está Brasil, está Chile, está Colombia, está México, está América Latina, volvemos. Bueno, regresamos, Daniel Sobato, como decíamos, siguiendo muy de cerca lo que pasa en Guatemala, y veremos pues qué sigue tanto en el proceso judicial contra el expresidente Otto Pérez Molina como en su proceso político y electoral. Pero en efecto, has dicho que América Latina está cruzando por una situación muy particular. Veníamos de una especie de, ¿qué palabra ponemos? Década dorada. Década dorada de América Latina. Claro, desde el año 2003 al año 2013, Carmen, América Latina vivió una suerte de un círculo virtuoso. Hubo altas tasas de crecimiento económico, hubo un mejoramiento de la situación social donde más de 70 millones de personas salieron de la pobreza y fueron al sector vulnerable o a la clase media emergente, aumentó mucho el poder adquisitivo de los salarios, aumentó mucho el consumo, se generó más empleo, aunque sigue habiendo un alto porcentaje de desempleo informal, el 47% del empleo en América Latina sigue siendo informal. Hubo buena estabilidad política con algunos casos aislados, como fueron el golpe de Estado de Honduras, que lo analizamos contigo, y el juicio político exprés que se le hizo al expresidente Lugo en Paraguay. Esa década dorada a partir del año 2013 se comienza a desinflar. ¿Por qué? Porque China comienza a desacelerar su crecimiento económico y los precios de los commodities, de las materias primas, comienzan a caer. Y por lo tanto tenemos un cambio de ciclo, primero económico, con una marcada desaceleración. Este año, si todo sale como se prevé, 3 de las 4 grandes economías de América Latina van a tener crecimiento negativo. Venezuela menos 7%, Brasil menos 2% y Argentina alrededor de 0% o menos 1%. Solamente México va a crecer, pero muy por debajo de las expectativas de lo que se había cifrado respecto del resultado que iban a dar las reformas. Se prevé que para este año México crecerá en el mejor de los casos un 2.3%. Entonces tenés desaceleración económica, el Fondo Monetario Internacional prevé de que América Latina va a crecer tan solo promedio 0.4%, yo creo que incluso va a ser un poco menos. Quinto año consecutivo de declive económico en la región, y este es el peor de los 5 años. Y esto se comienza a conjugar con
programas de ajuste económico. Ya escuchamos como aquí el presidente Peña Nieto avisó de que ahora viene el momento para apretarse el cinturón al gobierno con un programa de ajuste y de austeridad fiscal. Programa de ajuste en Brasil con el ministro Levy y la presidenta Dilma. Programa de ajustes en varios otros países. ¿Por qué? Porque ya no hay la cantidad de recursos que había. Si conjugas desaceleración económica con programa de ajuste y con escándalos de corrupción que están atravesando como una ola, como un tsunami, toda la región, entonces comenzás a ver el malestar ciudadano. Un malestar ciudadano que ya veníamos viendo, que se expresaba por una crisis de confianza en las instituciones políticas, por un desencanto con una crisis de representación política, por malos servicios públicos, como vimos las manifestaciones en Brasil hace un tiempo atrás, o demandando educación de calidad, como vimos en Chile, pero ahora todo esto comienza a convertirse como una tormenta perfecta, que no afecta a todos los países por igual, pero que obviamente está generando, por un lado, un mayor malestar ciudadano, que si no se maneja bien, esta revolución de expectativas que se crearon puede traer mayor conflictividad social y consecuentemente mayores problemas de gobernabilidad. Y esa es la situación dentro del cual hay que analizar lo que está pasando en la región en este año y claramente en el año que viene. Casos específicos que ilustran esto que haces como análisis genérico. Brasil en particular, ¿hacia dónde se dirige Brasil cuando vemos que las investigaciones por corrupción rozan cada vez más a la propia presidenta Rousseff y su entorno más inmediato y al propio exmandatario Lula da Silva? ¿Hacia dónde se dirige el gigante de América o uno de los gigantes de América? Mira, el caso de Brasil para mí es una triple crisis. Hay una crisis política, hay una crisis económica y hay una crisis de confianza muy, muy grande. La crisis política tiene las ramificaciones de este escándalo de corrupción de Lava Jato, que es toda la investigación sobre los escándalos de corrupción de Petrobras y cómo esto terminó contaminando a todo el sistema político para financiar precisamente. Ya habíamos tenido un antecedente en la época de Lula con lo que fue el mensalao. Entonces, pero este es mucho más grave de lo que fue el mensalao. En segundo lugar, esto está generando una crisis económica de marcada desaceleración. Como dijimos, este año Brasil va a tener un crecimiento negativo del 2%, menos 2%, y el año que viene muy probablemente también tenga una situación de una marcada recesión económica. El ministro Levy acaba de declarar de que la inestabilidad y volatilidad política le está pegando y está afectando a la economía. Y a su vez, una desaceleración económica con un programa de ajuste termina aumentando la crisis política. Y eso termina generando un mayor malestar ciudadano. En algunos casos se está demandando iniciarle juicio político, impeachment, a la presidenta Dilma Rousseff. Yo creo que en este momento... ¿Te imaginas una cosa así? No, yo creo... ¿En Brasil? En este momento no, pero no hay que descartar, porque lo que hay que recordar es que Dilma acaba de asumir su segundo periodo. Este segundo periodo arrancó el 1 de enero de este año, o sea, está llevando apenas 9 meses y le queda todo lo que resta de este año y 3 años más por delante. Y realmente es muy difícil hacer un pronóstico en este momento. Tiene una popularidad en este momento Dilma del 8%. 8%. Es decir, que desplome. Es un desplome muy grande, impresionante, y obviamente con este capital político tan licuado, con una situación económica muy compleja, de marcada recesión económica, con un malestar ciudadano, y con los escándalos de corrupción, si no logra estabilizar la situación, yo creo que va a estar en una situación de extrema vulnerabilidad. Cuando en México se está procesando, digámoslo así, el informe de una comisión de expertos internacionales sobre el caso Ayotzinapa, es una sacudida tremenda, es un desmontar una versión oficial de un caso emblemático tan grave como el de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y otros tantos asuntos. Así que regresamos con México en la parte final. Daniel Sabato, estamos contigo. Entramos en la parte final, regresamos en esta conversación con el doctor Daniel Sabato. Bueno, Daniel Sabato, estamos en la parte final y bueno, nos quedamos con el tema México, aunque déjame retomar esta expresión que usaste, este viento de cola, ¿no?, que tenía América Latina, que la jalaba
virtuosamente, ahora tiene un viento de frente. Tiene un viento de frente, que está haciendo cada vez más difícil gobernar y además le está generando un desgaste enorme al capital político de los presidentes. Hablábamos Dilma con el 8%, el presidente Bachelet con un 24-25%, Humala apenas con un 17%, creo que el presidente Peña Nieto debe estar alrededor entre el 20 y el 30%, entonces sí está castigando fuertemente el capital político de los presidentes y esto va a ser una gobernabilidad mucho más compleja de la que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? ¿Y cómo ves a México en particular en función de este entorno difícil per se y de las propias particularidades mexicanas? De un presidente como Peña, de sus expedientes abiertos en función de la tarea política y demás cuestiones que están ahí. En el lado del debe hay que poner que las reformas no han dado los resultados que se prometieron que iban a dar. Creo que las podrán dar más adelante, pero no la van a dar en este momento como no la están dando, con lo cual tenés un crecimiento económico muy bajo, que cuando lo comparás con el resto de América Latina es alto, pero que obviamente es insuficiente para lo que necesita México, agravado por el tema de los escándalos de corrupción, agravado por los temas de lo que fue la fuga del Chapo y agravado por el tema de lo que fue el tema de los estudiantes y el tema de Iguala, y que hoy ha vuelto a estar en el centro de la agenda política. En el lado de las cosas positivas, bueno, creo que la reactivación que está teniendo la economía norteamericana creo que puede llegar a jalar y terminar beneficiando a México. Entonces, desde ese punto de vista creo que ahí tenés un elemento a favor y además creo que el presidente, a raíz de los resultados que logró en la última elección parlamentaria, conjuntamente con el Partido Verde y con el PANAL, tiene la mayoría que necesita, que no es una mayoría calificada, como para hacer algunas reformas y algunos ajustes. Ahora, creo que se vienen momentos muy difíciles y muy complejos para el presidente Peña Nieto, sobre todo a raíz del informe que acaba de dar los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contradicen abiertamente la verdad histórica. La verdad histórica, y creo que va a ser un tema muy importante. En mi opinión, yo vine aquí, llegué el jueves pasado, el tema era el discurso del presidente y el decálogo de las medidas y cómo relanzar la segunda etapa. Hoy de ese tema ha quedado totalmente relegado y de lo que se está hablando y se va a seguir hablando es precisamente de este tema. Bueno, y otros pendientes ahí, como la fuga del Chapo Guzmán, que también es un golpe político enorme. Correcto. Pero ese tema creo que ya había acusado el daño que había podido producir y creo que ya con el tema del informe y con el relanzamiento se lo estaba como poniendo de lado, ¿no es cierto? Creo que el tema central ahora va a ser precisamente exactamente, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de nuevo, fíjate, qué casualidad para cerrar, como empezamos hablando en esta entrevista y cómo terminamos. En el caso de Guatemala fue una prótesis institucional de una instancia judicial extra de Guatemala, internacional, la que generó la capacidad de hacer una investigación profunda. En el caso de México estamos viendo de que el tema de agenda política hoy lo está poniendo no un órgano nacional, sino un informe que viene de un órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo secretario ejecutivo es precisamente un mexicano. Emilio Álvarez y Casa, y cuyos expertos fueron invitados precisamente para hacer este trabajo de investigación que ha sacudido desde luego y que coloca el lazo en muy alto nivel para relanzar esa investigación del caso Ayotzinapa. Pues todo abierto, Daniel, te agradecemos como siempre que estés aquí para conversarlo. Bienvenido a México y estaremos como siempre en comunicación. Muchísimas gracias, querida Carmen. A ti, gracias Daniel, por estar aquí en este programa de CNN y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches, hasta mañana.